Vamos a comenzar con la prédica de hoy. Las buenas cualidades deben de acompañar una buena voluntad. O mejor dicho, las buenas cualidades deben de acompañarse de una buena voluntad. Repito, las buenas cualidades deben de acompañarse de una buena voluntad. Estuvimos estudiando la semana pasada de esas buenas cualidades que el Señor permite en la vida de las personas, ¿verdad? Y más esencialmente en la vida de los cristianos. ¿Cuánto estamos de acuerdo con este título de que las buenas cualidades deben de acompañarse de una buena voluntad? ¿Cuánto estamos de acuerdo con esta afirmación? A ver, ¿amén? Yo creo que todos, ¿verdad? En el mundo hay un dicho muy conocido y dice así: el infierno está lleno de buenas intenciones o buenas voluntades. ¿Lo conoce ese dicho? Hay otra manera de decirlo. El camino al infierno está empedrado, ahora en la actualidad sería, está pavimentado de buenas intenciones, de buenas voluntades. El camino al infierno, dice otro parecido, son todo lo mismo. El camino al infierno está construido de buenas intenciones. Y la que conocemos generalmente, más así que mencionan, de buenas intenciones está lleno el mundo. El mundo está lleno de buenas voluntades. No va a encontrar allá en el mundo a alguien que diga: no, mi voluntad es matar a la gente. Mi voluntad es agarrar a esa... Pero es tu amiga, ¿no? Pues la odio por dentro, en verdad. Siempre le va bien, mejor que yo, tiene más dinero, es más bonita y tiene el esposo, mira cómo la trata, y a mí me trata ahí como si fuese un trapo viejo, mi esposo. De buenas intenciones, toda la gente se llena, ¿verdad? Siempre nos hablan bien. Ay, no, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero tener una familia mejor, yo quiero ser bueno para mi trabajo, aportar valor agregado a mi trabajo. Yo quiero ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre. Yo quiero ser bueno. Tengo buenas intenciones. Mi voluntad en esencia es buena. Así decimos, ¿verdad que sí? O alguien dice: yo quiero ser malo. Bueno, ya, sí, obviamente hay gente así, ¿verdad? Pero ni Hitler decía eso. Hitler tenía buenas intenciones según él. ¿Y cuántas mató? Pues provocó 100 millones de muertes en la Segunda Guerra Mundial. Mao Zedong, pues el dictador chino, pues él también tenía buenas intenciones. Quería que su país, su nación sea grande, que la gente progrese. Provocó una hambruna que murió 20 millones de personas y mató a otras 20 millones. De buenas intenciones está lleno el mundo, pero el mundo está oscuro y la maldad está por todos lados. Estas frases o refranes señalan que tener buenas intenciones no es suficiente si no se acompañan de acciones concretas y responsables. Claro, las buenas intenciones que se basan en las buenas cualidades que estudiamos el domingo pasado no son suficientes si no se acompañan de acciones concretas que lleven a la práctica esas buenas cualidades, bien intencionada siempre, claro, de una manera responsable y ordenada. ¿Qué significa de una manera responsable y ordenada? Sujetas a la ley de Dios, sujetas a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Ejemplos de muchas buenas intenciones que combinadas a una mala voluntad son desastrosas para las vidas involucradas y las vidas que se ven influenciadas o afectadas por esa vida. Recién comenté Hitler y Mao, pero no nos vayamos tan así, ¿verdad? Sino vayámonos a cada uno de sus vidas, de nuestras vidas. ¿Cómo estamos afectando con nuestras buenas intenciones a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, en nuestra congregación? ¿Cómo lo está afectando? El muchacho que quiere sacar adelante a su nueva familia, recién se casó y trae todas las buenas intenciones.
Yo voy a tratar bien a mi esposa y voy a tener hijos con ella y los voy a tratar como no me trataron a mí mis padres y voy a cambiar el mundo y voy a hacer que todo sea color de rosas, bla, bla, bla. Y se aferra a su buena voluntad y termina siendo narco, drogándose y vendiendo drogas para que su familia esté bien, ¿verdad? Que tenga su techo y coma bien. En Instagram mi esposa alardee de todos los regalos que yo le doy. ¿Qué está haciendo este joven muchacho con su vida y con su familia? Se la está acabando, ¿verdad que sí? Sus buenas intenciones, salidas de su corazón, no son suficientes, al contrario, son perniciosas. Muchos jóvenes, aquí en México en particular, se someten a esto, ¿verdad? Y terminan muy mal. Esto significa que las buenas intenciones, las buenas voluntades de las personas que surgen de las buenas cualidades que Dios nos dio, como la fidelidad. A ver, lo que se acuerdan de 2 de Pedro 1, 5 al 8, ¿se acuerdan de la semana pasada? Fidelidad, sea fe, integridad, excelencia moral, conocimiento de las verdades de Dios, dominio propio, capacidad de controlarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Cuánto vale todo eso? La paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. ¿Cuánto vale todo eso? Todos buscamos ejercer estas cualidades buenas, ¿sí o no? Todos, y como cristianos más aún. Lo estudiamos la vez pasada bien. Pero, mis hermanos, esto no debe de quedarse como en el mundo, de simples buenas intenciones de los hombres, de las personas, sino debe de sujetarse, lo repito, siempre a la buena intención de Dios. O dicho de manera bíblica, a la buena voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la única buena voluntad, la única que es beneficiosa en verdad, la única que trae bienaventuranza a mi vida y a mi familia, es la buena, agradable y perfecta voluntad ¿de quién? De Dios. No es la buena y agradable voluntad de Mario, de Pedro, de Juan, de Osvaldo, póngale el nombre que quiera. No se trata de mis buenas voluntades. La única buena voluntad que podemos encontrar, porque es la única en realidad, es la de Dios, porque solo Dios es bueno. Primera de Juan 1:5, en la Reina Valera dice así, Primera de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos, dicen los apóstoles. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Acá tiniebla significa escotía, que significa penumbra, oscuridad, maldad. No hay maldad en Dios. O sea, sus intenciones, su voluntad siempre es para bendición. ¿Sí lo entiende? El cristiano debe de entender esta voluntad de Dios, que siempre es buena, aún para sus enemigos, aún para los rebeldes. En cambio, las buenas intenciones de los hombres son cambiantes dependiendo las situaciones, las circunstancias que le tocan vivir en cada momento. Mi buena intención como padre cambia cuando ya no tengo dinero. Ahora, en vez de ser un buen marido, pues golpeo a mi mujer. Porque, híjole, ando de fastidiado. ¿Por qué no tengo dinero? Me fastidio y de repente pues me agarro con mi mujer. Al cabo yo soy más fuerte que ella, ¿verdad? Me agarro con mis hijos. Cambió la situación. Me faltó dinero y ya cambió mis buenas intenciones. ¿Se da cuenta? Siempre cuando agarran a los ladrones o a los asesinos,
Muchas veces no escucho eso. No, es que yo no quería, es que yo lo amaba tanto que lo tuve que matar, etcétera, ¿verdad? Y uno puede decir, no, pues hermano, estos son extremos, son gente psicótica, loca. Sí, son un extremo de lo que muchas veces ocultamos en el corazón muchas personas. A veces los hombres consideran bueno lo que en verdad es malo, dice la palabra, ¿no? El profeta Isaías 5:20. Pensamos que es bueno, ¿verdad? Pero no es bueno. Esto nos da a entender, según la palabra de Dios, que solo la voluntad de Dios es buena. ¿Estamos de acuerdo? En toda circunstancia, siempre, en todo momento y para todas las personas, sin acepción de personas. Solo la voluntad de Dios es la que trae buenas consecuencias siempre para la vida de las personas. ¿Cuánto estamos de acuerdo con esta afirmación que la Biblia nos enseña y nos muestra? ¿Cuánto? A ver, amén. Yo puedo entender que hay gente que diga, pues no sé, hermano, yo no he visto esa buena voluntad de Dios en mi vida. Entonces, aquí hay de dos sopas, ¿verdad? Como dicen. O yo estoy haciendo mal las cosas, o Dios es mentiroso y está haciendo mal las cosas. A ver, ¿en dónde usted le gustaría estar? ¿En qué grupo? ¿En los que dicen que Dios es mentiroso y está haciendo mal las cosas? ¿O no las está haciendo como dice que las va a hacer? O mejor decir, híjole, ¿no estaré yo haciendo algo mal en mi vida para no poder disfrutar de las promesas de Dios? ¿No seré yo el problema y no Dios? ¿No será esa la opción adecuada y más razonable, más inteligente, más sabia de tomar? ¿Qué les parece? Es pregunta seria y honesta. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es esa la opción? Más nos vale, mis hermanos, estar de acuerdo con esta afirmación bíblica, porque está escrito, mis hermanos, de que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta para todos los hombres. El mundo incrédulo que nos rodea es una clara demostración de que alejados de Dios, todo es tinieblas, todo es oscuridad. Como dice Pablo a Timoteo, van engañando y siendo a su vez también engañados. A ver, ¿cuántos les gusta ser engañados? Nadie. ¿Cuántos les gusta engañar? No se ponga tan honesto ahí, ¿eh? Pero les digo una cosa bien claro. Así dice que es el mundo de afuera. E igual así perseguimos esas cosas para terminar siendo engañados. Y después, híjole, nos enojamos y decimos, ahora va a haber esa persona. Si no me desquito con otro. Y lo engaño para recuperar el dinero perdido, para recuperar el amor perdido, para recuperar la posición perdida. Más nos vale entender que esta afirmación bíblica de que Dios siempre es bueno para todos es una realidad inequivocable. Porque fuera de la voluntad de Dios, nada bueno vamos a encontrar. Las buenas cualidades de los hombres sin Dios, las buenas cualidades se empiezan a degradar poco a poco. Cambian como camaleón de acuerdo a la circunstancia que les tocan vivir, dijimos. Y terminan produciendo cosas variadas. No digo que siempre es malo, porque Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Dios nos dio la conciencia, ¿verdad? El saber lo básico del carácter de Dios en nuestros corazones como seres humanos. Y hacemos cierto bien, pero todo queda en la nada. Todo desaparece y se va menguando, decreciendo a la larga. No producen las cosas que deben de hacerse si son buenas voluntades de los hombres. Y terminan trayendo más dolor del que deseamos, terminan trayendo escasez, carencias, sufrimientos, engaños
envidias, peleas y enemistades, mis hermanos. Y así está el mundo. Por eso está así. Repito, por la importancia de la afirmación, lo voy a repetir. Solo la voluntad de Dios es la que trae buenas consecuencias siempre, y subrayo siempre, para la vida de todas las personas. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dígalo con convicción, porque esa verdad, híjole, nos da una seguridad y una paz imposible de describir, mis hermanos, a los que somos cristianos verdaderamente. Entonces, mis hermanos, si usted dijo amén, ¿por qué tan pocas veces tenemos en cuenta la voluntad de Dios en nuestras vidas? Esa sería la segunda pregunta. ¿Cuántas veces tenemos en cuenta en nuestras vidas la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces se cambia de trabajo, se muda, se va del país, se cruza el Río Bravo, se casa o empieza a noviar o yo qué sé, cambia de trabajo o pone un negocio o compra una casa o está ahí sin siquiera orar, sin siquiera preguntar y esperar en la voluntad de Dios? Y yo he estado ahí, mis hermanos, de que ¿para qué oro? Yo así decía, siendo cristiano, decía, ¿para qué oro si Él nunca me contesta? Lo dije muchos años así. Hoy vamos a aprender, o a confirmar, mejor dicho, ¿por qué Él no contesta eso? Porque seguimos basados en nuestras buenas intenciones. Ahí nunca nos va a contestar. No, sí nos contesta. Nos da el merecido de nuestras acciones, ¿verdad? Porque dijimos que las buenas intenciones de los hombres terminan en malas acciones muchas veces. Y después Él es el juez ¿de qué? De todo lo bueno y todo lo malo que hace el hombre, ¿sí o no? Dice la palabra. Eso nos va a juzgar de acuerdo a eso. En la palabra de Dios hay un versículo que nos enseña a alinearnos. ¿Alinearnos en qué? En la buena voluntad de Dios. Qué importante, ¿verdad? Vayamos ahí. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Lo voy a leer la Reina Valera actualizada. Usted sígame en su traducción. Miqueas 6, 8. Dice así: oh hombre, o sea, oh hombre o mujer, está hablando en genérico, ¿no? Oh hombre, el Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? ¿Se da cuenta? Declara lo que es bueno, pero después la pregunta retórica es, ¿qué requiere de ti el Señor? ¿Se da cuenta? Lo bueno no sale de nosotros, pero fluye a través de nosotros. Lo bueno de Dios debe de fluir a través de nuestras vidas. Por eso nos dice, ¿qué requiere de ti para que eso bueno de Dios, esa buena voluntad de Dios pueda fluir en tu vida y pueda ser bendito y no maldito? Dice así, ahora sí, ¿qué requiere el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. 3 cosas sencillas, ¿verdad? Él sabe que somos sencillos, que no las queremos complicada, ¿verdad? Porque nos perdemos. Y la puso en 1, 2 y 3, ¿verdad? El primer punto de hacer la voluntad de Dios en mi vida, dice, ¿qué dice? ¿Hacer qué? Justicia. La justicia de Dios no se queda en meros sentimentalismos, en buenas intenciones nomás. No es solamente una declaración de las buenas cosas que yo quiero hacer, pero no pude por mis circunstancias. Es que no tengo dinero. Entonces no puedes servir en la iglesia. Es que no tengo tiempo. Ah, claro. Es que no tengo salud. Estoy siempre enfermo. El otro día yo comentaba, ¿no? Y realmente yo sé que muchos andan enfermos de ciertas cosas, ¿verdad? Y yo le comentaba como un hermano se lastimó la espalda, ¿verdad? Y ahí me mostraba en serio, tenía las vértebras salidas, se lastimó bien fuerte.
tan fuerte que le pedí a Dios por el dolor intenso durante 1 mes y medio que le quitara la vida, que se lo llevara, porque no podía soportar el dolor. Y en vez de pedirle que le quitara la vida, dijo, híjole, Señor, ¿por qué no me sanas? Y se inclinó con todo el dolor y quedó dormido. Cuando se despertó, se paró y tenía sanada la columna. Gloria a Dios. Para Dios no es nada. No es nada. ¿Sabe lo que falta? Fe. Es lo que falta. Fe. Por eso tampoco muchas veces hacemos la justicia de Dios en nuestras vidas. El primer punto para hacer la voluntad de Dios, no se debe de quedar en esas buenas intenciones nomás. La justicia de Dios significa acción. Acción. ¿Sí lo escuchó bien, verdad? La justicia de Dios es llevar a la práctica la teoría que está en la Biblia. Lo que está en la conciencia de los hombres o lo poco que queda de esa conciencia en algunos hombres. Y si eres cristiano, pues ya tienes conocimiento de la palabra de Dios. Entonces hay que llevar a la acción lo que está escrito en las Escrituras. Al pie de la letra, Por eso de hacer justicia, ¿se da cuenta? No dice, ¿qué requiere de ti el Señor? Bueno, justicia, pero hace hincapié en el hacer, en el verbo que tenemos nosotros que hacer. El que se alinea con la voluntad de Dios hace justicia. Practica la justicia de Dios en su vida. No se queda en meras teorías y teoremas, sino que lo pasa directo a la acción. No solo es oyente de la palabra, sino que es hacedor de la palabra. Santiago 1:19 es donde justamente nos enseña el Señor esto de no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago 1:19 en la Reina Valera actualizada dice, sepan mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? Solamente la ira de Dios lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Tiene poder de salvar nuestras vidas, de dar orden a nuestras vidas, de traer restauración a nuestras vidas. Versículo 22, pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha y enseguida se olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y cuántos decimos amén? Amén. Pues el Señor enseñándonos de por qué no se cumplen a veces las promesas en mi vida. ¿Quién es el bienaventurado en lo que hace? Repitamos el versículo 25. El que presta atención ¿a qué? A la perfecta ley de la libertad, a la Biblia, a la palabra de Dios, y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de la justicia de Dios. Por eso la pregunta a veces que salen de repente, está unos hombres abusando de una mujer en una calle oscura. Y yo pasé por ahí, casualmente pasé. ¿Existen casualidades en la vida de los hombres? A ver, díganlo. No, si Dios tiene todo el control, si Dios es soberano, pues siempre no hay casualidades. Entonces, si yo paso ahí y veo
a una mujer siendo abusada por unos hombres, ay no. No. Si yo me meto, eso me tengo que violentar y violentarse no es bueno el Señor. El Señor no quiere que peleemos. Así que me voy, doy la media vuelta y nomás me voy a poner a orar por la señorita. ¿Es eso lo que debemos hacer? No, debemos hasta dar nuestras vidas como Cristo la dio por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esas son cosas naturales de entender del cristiano. La palabra del buen samaritano, ¿sí o no? Que el mundo la conoce. Y aunque no conozca la palabra, conoce la parábola del buen samaritano. ¿Quién es el que Dios dice, bueno, bien? ¿Quién? Al buen samaritano, al que no dejó a la persona moribunda. ¿Quiere vivir bienaventurado en esta vida? Empieza a prestar atención a la perfecta ley de Dios y persevere en ella, sin nomás ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la justicia de Dios. Póngase, haga de cuenta en términos mundanos que usted es un Superman, ¿verdad? Un Batman, un Capitán América o Capitán Mexicano, yo le digo, ¿verdad? Hágase de cuenta que usted es un justiciero, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No tomando la justicia a su propia mano, sino que usted debe de brillar la justicia de Dios en su vida, de esa manera, a la manera de Dios. El segundo punto, en Miqueas 6:8, ¿qué dice? De aplicar la voluntad de Dios en mi vida y ser bienaventurado. ¿Qué dice? Amar misericordia. Amar misericordia. Esta no es la misericordia del Teletón, yo le digo. ¿Saben? El Teletón no se conoce, ¿verdad? Que siempre el fin de año hacen una así y pasan los empresarios con un checazo gigante así y ponen aquí mi empresa, ¿verdad? Mi empresa donando 1 millón de pesos. Miren lo generoso que soy. Y después el 1 millón de pesos lo reciben de vuelta en impuestos, ¿verdad? En devolución de impuestos. Pero ya me gané la fama de ser generoso, ¿verdad? Y ahí queda, ¿verdad? Ahí queda su buena voluntad. Ya le pagaron. El aplauso de la gente fue el pago de aquella buena voluntad. Así dice la palabra de Dios. No hay nada en el reino de Dios. Nada. Bueno, por eso estamos diciendo que amar misericordia no es la misericordia del tipo Teletón, ¿verdad? Esa que más que la compasión por los más necesitados, es por la compasión por mi necesidad de fama, mi necesidad de poder, mi necesidad de sacarle a los impuestos, etcétera, ¿verdad? Mi necesidad de mostrarme misericordioso delante de los hombres. El amar misericordia es simplemente compadecerse de los sufrimientos y de las miserias, por eso es misericordioso, de las miserias ajenas, sin buscar una ganancia en ello. A ver, ¿qué ganancia tuvo el buen samaritano de ayudar a ese pobre hombre que ni conocía, ni sabía su nombre? ¿Qué ganancia tuvo? No, al contrario, tuvo pérdida material, física, de tiempo, ¿sí o no? Pero ni siquiera se vayan tan lejos. A veces con algo tan sencillo como servir a los hermanos en la iglesia. Con eso ya está difícil. Cuando alguien entra al servicio en la iglesia, por eso es importante esto, entender, amar misericordia, porque si quiero servir para obtener las bendiciones de Dios, eso se transforma de ¿qué dijimos? Amar misericordia a estilo Teletón, dijimos, ¿no? No. Ahí no queremos estar. Se vuelve difícil servir, se vuelve una carga pesada, un yugo. Y el servicio en el Señor no es un yugo. Es fácil saber cuando algo es un yugo en su vida. Es muy fácil saberlo. Yo les digo a mis hijos, ¿van a limpiar la iglesia? Pues arreglen su pensamiento primero. Arreglen su corazón. Si van a hacerlo, oren y cambien. Porque a nadie les gusta, un sábado de repente ir y limpiar. Ni siquiera la casa, ni siquiera el cuarto, ¿verdad? Imagínense la iglesia. Eso se entiende porque el ser humano en sí es malo en esencia, dice la palabra. El corazón del hombre ¿qué es? Engañoso, perverso más que todas las cosas, dice la palabra. Sí se entiende, pero por eso nosotros tenemos que estar viviendo en la renovación ¿de qué? Del Espíritu Santo que recibimos.
Y ese Espíritu Santo, cuando yo pongo a orar, Él me empieza a mostrar la bondad de Dios, el amor de Dios. Y vengo a servir con ganas, con placer. No es algo transaccional. ¿Sí lo entiende, verdad? El servicio. Los que servimos en la congregación de los santos lo hacemos justamente por eso, por amor. Porque hemos recibido la misericordia de Dios a pesar de ser viles pecadores. Y ahora queremos compartir un poco de esa misericordia recibida. Es dar el principio que nos mueve, mis hermanos, y no recibir. ¿Qué dice en Hechos 20:35? Todos lo conocemos. Dice así la palabra: en todo les he demostrado, dice el apóstol Pablo. Pablo lo demostró ¿con qué? Con sus acciones, no con pura palabrería. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar ¿a quiénes? A los débiles, amar misericordia. Y tener presente las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿qué dijo el Señor? Más bienaventurado es dar que recibir. Y lo que estamos en el servicio, por más tiempo que estemos, no sabe cómo disfrutamos eso. Yo, para que no me tilden de que me quiero jactar de las... No, pues en serio, me puedo pasar, híjole, 1 hora diciendo las bendiciones del Señor en mi vida y en mi familia. Y no porque yo sea la gran cosa, sino porque con lo poco que hago, el Señor me sobreabunda de bendiciones. El hecho de dar justicia y misericordia de Dios, no es mía, claro, es de Dios. Eso es la mayor bendición en nuestras vidas. No hay mejor bendición que eso. ¿Cuántos dicen amén? A ver, padres. ¿Cuántos padres hay aquí, verdad? Hay varios, ¿verdad? O futuros padres también, ¿no? ¿Cuál es la mayor bendición que tiene como padre? El poder darle a sus hijos, ¿verdad que sí? El poder darles, verlos que están felices. El poder darles amor, lo que sea, ¿verdad? Y estamos nosotros, como padres terrenales que somos, calculando lo que vamos a recibir de ellos por darle algo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Lo damos. Lo damos porque los amamos. Punto. Hasta la obediencia de los hijos no es porque le damos antes, dice la palabra, sino porque somos simplemente sus padres, según la Biblia. ¿Sí entiende eso, no? No dice en Efesios 6, versículo 1, honren, obedezcan a sus padres porque les dieron. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, honren a sus padres porque eso es justo. Ay, ¿no hay condiciones? Sí, no, eso es justo. Claro, después aclara que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque conoce la necedad de los hijos. Los hijos tienden a esa necedad, ¿verdad? Entonces el Señor, sabiendo de esa necedad, dice, bueno, esto los voy a amarrar con una promesa para que se motiven un poco más. Y aún así, ¿verdad que somos bien necios como hijos? Y aún así, no le entramos a honrar a nuestros padres. Bueno, el segundo punto que dijimos que es vivir de vivir según la voluntad de Dios, que dijimos que es amar misericordia. Recuérdenlo bien, no es transaccional, no es ser un comercio de algo. Verdaderamente ser misericordiosos como Dios lo fue y lo es con nosotros, pecadores. Dios mostró misericordia con nosotros cuando aún éramos, dice la palabra, enemigos de Él a través del pecado. Esa es la misericordia que Dios quiere que nosotros también mostremos. Por eso Él dice, ama a tu enemigo. ¿Sí te das cuenta que en Dios no hay contradicción? Esa es su buena voluntad. Cuando los fariseos y escribas vieron a Jesús comiendo rodeado de publicanos y de pecadores, le reclamaron a sus discípulos, dice la palabra, tu maestro come con puros lacras, con lo peor de la sociedad. Ahí está el Chapo al lado, están todos los narcos, los maleantes.
los colombianos, los de música colombiana, los de, bueno, ahí están todos, con el pantalón ahí abajo, que se le ven todo, los calzones, encima el cinto ajustado y no pueden caminar, y por eso bailan raro. Entonces uno dice, ahí están, ahí está tu maestro con lo peor de la sociedad, ¡ay, qué asco! Nomás verlo me da asco. Y le reclamaron a los discípulos de Jesús, y el Señor, ¿qué les dijo ahí en Mateo 9:13? Le dijo, vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, citando a Oseas, ¿verdad? 6:6. Porque, dice el Señor, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa es la misericordia que quiere el Señor que nosotros mostremos. No solamente a mi familia, y algunos ni a su familia pueden demostrarles, sino empiezan a expandirlo. Practiquen la misericordia de Dios en la congregación de los santos. Practiquen la misericordia de Dios en su vecindad. Practiquen la misericordia de Dios en su trabajo. Practiquen la misericordia de Dios en el manejar. No, eso no, ¿verdad? Aquí en Guadalajara. Híjole. Ay, maldito tráfico. Me encerró. Ay, hijo de Satanás. No. Hay que practicar. Es difícil, ¿verdad? O sea, si fuese fácil, ¿por qué nos los diría el Señor, verdad? Claro que no. No estoy diciendo que es fácil, mas sin embargo estoy diciendo que Dios nos está diciendo que como hijos suyos debemos ¿de qué? De practicarlo. Punto. No la complique. Esto es en verdad amar misericordia, como dijo en Mateo 9:13. Amar hasta el enemigo, al pecador. El tercer punto que sale en Miqueas 6:8, de aplicar la voluntad de Dios en nuestras vidas, la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿qué dice que es? Caminar humildemente con tu Dios. Me gusta que diga con tu Dios, ¿verdad? Como le da una personalización especial, ¿verdad? Es mi Dios. Es mi Padre. Es una relación uno a uno. No es un Dios. No es el Dios, que sin embargo Él es el único Dios vivo, ¿verdad? El Todopoderoso. Pero Él se personifica en mi Padre, en mi Dios, en forma personal, porque Él busca esa relación personal con nosotros. Aquí se nos da caminar humildemente con tu Dios. Se nos da la idea de que no es algo puntual, sino un continuo. El hecho de caminar nos habla de vivir la voluntad de Dios. Es algo que se hace paso a paso. Por eso es caminar, paso a paso. ¿Cómo se vive en la buena voluntad de Dios? Paso a paso. Decisión tras decisión. Oración tras oración. Acción tras acción. La semana pasada aprendimos juntos el pasaje donde el Señor nos enseña las buenas cualidades que debemos de desarrollar como cristianos. Leamos otra vez el pasaje en cuestión, que no tiene nada de desperdicio, ¿verdad? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 5, en la Reina Valera actualizada, lo voy a leer esta vez. 2 de Pedro 1:5 dice así la palabra de Dios: y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, que es paciencia, a la perseverancia devoción, que es una vida piadosa, a la devoción afecto fraternal, que se practica. ¿En dónde cree que se practica? En la familia, en la carne, y en la familia, en el espíritu, en la congregación, ¿verdad? Y al afecto fraternal, ¿qué dice? Añádanle amor. Porque cuando estas cosas están en ustedes, primero están en nosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles, sin fruto, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta
habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Se olvidaron del amor de Dios. Se olvidaron de la misericordia que Dios tuvo para contigo, mi hermano. Esas son las cosas que pasan. Estamos ciegos cuando no hacemos esto. Versículo 10. Por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. ¡Wow! ¡Qué gran promesa! Me encanta esta promesa del Señor. Versículo 11. Pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No alcanza con tener las buenas cualidades. Debemos de caminar humildemente en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quiere que nos esforcemos al máximo, como acabamos de leer. Esforcémonos al máximo, como dice otra traducción, en desarrollar todas estas buenas cualidades que son inherentes no a nosotros, son de la naturaleza divina, dice en el contexto previo aquí. No son de nosotros, sino son de la naturaleza divina. Por eso dice, participemos de la naturaleza divina. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todas estas cualidades divinas, la fidelidad, la excelencia moral, el conocimiento de Dios, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, todas estas cualidades divinas no solo estén en nosotros, sino que abunden. Esto va acorde a toda la palabra de Dios, en que Dios nunca se agrada ¿de qué? De los mediocres. Nunca se agrada. Dios, dice la palabra en Apocalipsis, que los aborrece y los vomita. ¿Cuántos dicen que Dios es un exagerado? A ver, levante la mano. Pásame un látigo. No sé. Malo. Nadie, ¿verdad? Cuando éramos incrédulos, cuando apenas empezamos los caminos de la fe, ay, esto se me hace bien exagerado, ay, ¿a poco es esto? Ay, esto, pero cuando uno va abundando en el conocimiento de Dios, empieza a decir, híjole, no cabe la menor duda, mientras más yo me cuadra la voluntad de Dios, mejor me va. ¿Y cómo lo amo al Señor? Como un padre que siempre me está cuidando en todo sentido de la palabra. Por eso Dios dice, como usted, ¿cuántos les gusta que su hijo sea mediocre en todo lo que él sea? A ver, en el estudio, en el trabajo, en lo que sea. Ay, me encanta que mi hijo sea un mediocre. A ver, levante la mano. A ver, porque también ahí tengo. Mediocre, en el diccionario de la Real Academia Española, dice así: mediocre de calidad media tirando a mala. Así dice la definición. En otra definición dice, es alguien que presenta una calidad, valor, capacidad o desempeño moderado a bajo, sin destacar de manera significativa. Eso es un mediocre. Dios, como buen padre, no quiere que seamos un mediocre. No nos sacó de la maldad de este mundo para ser medios buenos. ¿Sí entiende? No nos sacó, no murió en aquella cruz siendo martirizado para que nosotros vivamos la mejor vida en este tiempo. Y mucho menos para andar en pecado tras otro. Él no nos amó hasta la muerte de cruz para que nosotros hagamos la voluntad de Dios a medias. A veces sí y a veces no. Si se ajusta a mi situación, sí. Si ando de buenas, sí. Si ando de malas, nada. A medias. A ver, ¿reciben el amor de Dios? Claro que lo reciben, pero ¿reciben las promesas de Dios? Esas no las reciben. Las promesas de Dios no se cumplen en ellos. Lo acabamos de leer en 2 Pedro capítulo 1.
O sea, yo no puedo mentirles, ¿verdad? Porque tengo que hablar la verdad de Dios. Él no murió por mis pecados para darme vida nueva y después yo vaya y salga al mundo y sea un mediocre en todo. Un mediocre en la fe, un mediocre en el caminar con Dios, un mediocre en mi trabajo. Porque el mediocre quizás intenta caminar junto a Dios, cumplir su voluntad, pero tropieza una y otra vez y se cansa. Cansa tropezar una y otra vez, ¿o no? ¿Verdad que sí? Cansa. Y salen hasta enojados con Dios. Fíjense, el dador de la vida, el dador de su vida. Versículo 10 ahí en segunda de Pedro 1:10. Dice así: por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firmes su llamamiento y elección. Firmes. Porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Nos está diciendo la manera de ser benditos, ¿sí o no? Así está. O sea, no es gran ciencia. Esforzarse al máximo, poner todo empeño en estar firmes delante de Dios, cumpliendo sus mandamientos, siendo obedientes, siguiendo la guía del Espíritu Santo. Esa es la única manera de hacer su buena voluntad en nuestras vidas y familias. Siendo mediocres en la fe, mediocres en la integridad moral. A ver, si tengo chance, pues, no. Como dicen, le meto los cuernos. Si no tengo chance, no tengo miedo de que me pegue mi mujer, mejor no le meto. A ver, mujeres, ¿quieren un marido así? Pues nadie. Mediocres en el conocimiento de la palabra de Dios. Imagínense. Mediocres en dominar nuestro temperamento. Mediocres en ser pacientes. Mediocres en el ejercicio de la sumisión a Dios, la piedad. Mediocres en el afecto fraternal en la congregación. Mediocres en mostrar el amor de Dios en nuestras vidas, de reflejarlo. Mediocres. Nada de la voluntad, de la buena voluntad de Dios lograremos en nuestras vidas a través de la mediocridad. Por eso dice el Señor que aborrece a los tibios, a los mediocres, porque ellos no hacen la buena voluntad de Dios. Son vomitados, significa son expulsados de su presencia. Versículo 11 en 2 de Pedro 1, versículo 11 dice: pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ver, ¿cómo lo interpreta el versículo 11? Yo no sé. Bueno, sí sé, pero interprételo. A ver, ¿qué significa el versículo 11 que acabamos de leer? Y después cheque el contexto previo. O sea, no quiero agregarle nada a la palabra de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo morando en usted, si es cristiano. ¿A quienes se le otorgará amplia entrada en el reino de Dios? A los que se esfuerzan en desarrollar todas las cualidades de la naturaleza divina en sus vidas. La palabra no miente. Hermano, no es por obra. Claro que no es por obra la salvación. La salvación usted la recibe cuando cree. Pero si en verdad cree, ¿qué va a hacer? Va a seguir ¿qué? La guía de ¿qué? Del Espíritu Santo, que nos dejó a través de la Biblia que estamos leyendo y a través del Espíritu Santo que mora en usted como cristiano. Mire, no hay manera de errarle, mis hermanos. El que le erra a esto es porque quiere ser mediocre y no ha entendido el amor de Dios. Se lo puedo asegurar. Porque usted no puede ver la cruz y a Cristo crucificado y usted decirle, no, por esto no vale la pena dedicarle mi vida. No vale la pena. Yo nomás decirlo me da temor de Dios. En serio. Volvamos a 2 de Pedro capítulo 1. Si se desarrollan estas cualidades que dijimos son divinas, no parten de nosotros, ¿no? Si se desarrollan estas cualidades divinas en nosotros,
es para cumplir la buena voluntad de Dios, de dar justicia y amar misericordia en otros. ¿En quiénes? En otros. De eso se trata el cristianismo. ¿Ves lo que, se acuerdan que dijo Mahatma Gandhi? Él estudió en Inglaterra y ahí fue menospreciado, ¿verdad? Porque era hindú, ¿verdad? Su color de piel. Y los ingleses lo menospreciaron, ¿verdad? Y Inglaterra en esa época, ahora no, ¿verdad? Pero en esa época Inglaterra era un país netamente cristiano. De hecho, mi país, Oriente, en todos lados, e incluso lugares de Latinoamérica, los principales misioneros eran ingleses y después gringos, ¿verdad? Estadounidenses. Y Mahatma fue y después regresó a la India, dijo, el cristianismo es una excelente religión. O sea, teóricamente dice, está buenísima. Pero lo malo son los cristianos, dice. Porque no aplican. Porque él lo vivió en carne propia. Cuando fue a Inglaterra a estudiar en su juventud, de que esos cristianos no demuestran amor por los otros, no aman misericordia y no hacen justicia. Pero por boca dicen que son cristianos. Y provocan que ellos sigan en la oscuridad de su mente. ¿Que se pudo haber convertido, sí o no? Claro que sí. La palabra de Dios es poder de salvación, mis hermanos. No lo dude. La justicia y la misericordia de Dios. El evangelio de salvación para todos los pecadores que íbamos camino a destrucción eterna, ¿verdad? Eso es lo que debemos recordar. Lo recibido de Dios. Y no lo hacemos a medias, sino con el mayor de los empeños, como dice el apóstol Pedro aquí, con el mayor compromiso, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, como dijo el mismo Señor en el Sermón del Monte, donde quiera que vaya un cristiano, no debe de haber mediocridad. ¿Cuántos decimos amén? Hay que decir amén a esto. No puede haber mediocridad en donde vaya un cristiano. Yo me pongo bien contento cuando escucho de que un hermano va al trabajo y hablan bien de él. ¡Wow! Gloria a Dios. Porque así debe de ser, ¿verdad? Debe de esforzarse mucho en su trabajo, en el servicio en la iglesia, en la casa, en donde sea. ¿Por qué? Porque así las personas verán reflejadas la naturaleza divina. El amor, el afecto fraternal, la piedad, la paciencia, la fidelidad, la mansedumbre, todo eso. Y se van a preguntar, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Esta vez que estuve en Monterrey con mi hijo, Toby el grande, estábamos hablando de eso justamente. Yo digo, nunca se te pierde de vista que tu trabajo y tu estudio nunca deben de superar el hacer la voluntad de Dios. Encuentra la buena voluntad de Dios en tu trabajo, en tu escuela, en tu lugar donde quieras que estés. Es al revés, ¿sí entiende? No es, a ver qué hago y después, bueno, nunca pienso en Dios, nunca les comparto la palabra a nadie. Y lo bueno es cuando uno sabe que un cristiano anda bien porque le preguntan, oye, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué no dices maldiciones? ¿Por qué no cuando pasa una mujer enfrente, cuando está tu esposa estás así, después cuando estás entre amigos estás y diciendo barbaridades? ¿Por qué en lo oscuro, en donde sea, tú siempre eres hecho de una sola pieza, íntegro? ¿Por qué eres diferente? Y cuando le preguntan eso es cuando tenemos la capacidad mayor de influenciar a esa persona. De llevarla a Cristo a través de la palabra de Dios, el evangelio, las obras de Cristo. No mis obras, sino, ahí nos llama el Señor. Mario, termina ya porque se están durmiendo. ¿Cuántas veces les han preguntado a ustedes por qué eres cristiano?
Ahí van a ver la temperatura de cómo la voluntad de Dios está en su vida. Cuando alguien nos pregunta por qué somos cristianos, ahí está servida la oportunidad de predicarles la justicia de Dios y la misericordia del Señor, que sería el evangelio de salvación de sus almas. Hay muchas cosas que pensamos que son buenas, ¿sí o no? Muchas cosas son buenas en la vida y están también para disfrutarlas, claro que sí. Pero muchas veces, cuando nos olvidamos de la buena voluntad de Dios, terminan siendo malas, porque están atadas a la voluntad de los hombres. Muchas de las típicas cosas que consideramos buenas no son buenas, sino están asociadas a la buena voluntad de Dios, significa. Y la buena voluntad de Dios es ¿para quién? Para los hombres, mis hermanos, para nosotros. Él es perfecto. Él no necesita de nosotros. ¿Sí lo entiende? Él es perfecto por sí mismo. Mas, sin embargo, Él quiere compartir esa perfección con nosotros. Aquella buena voluntad de Dios para con los hombres que cantaban la multitud de ángeles celestiales cuando nació Jesús en un pesebre en Belén y que le fue mostrada a los pastores, ¿se acuerdan? En Lucas capítulo 2, que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Por eso nació Jesús, por eso se hizo carne Dios, para que haya buena voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, mis hermanos. La buena voluntad de Dios es tener a Cristo en nuestros corazones, pero no solamente tenerlo encerrado, sino que Él crezca y se manifieste a través de nosotros. Por eso, eso es lo que salva vidas, mis hermanos. Ay, yo soy cristiano y ya. Ay, esa vecina no, se merece que se muera. Ese es peor que el diablo. Mi jefe es el diablo en persona. Empiezan así. A ver, ese jefe malo que usted tiene, o ese cliente malo, o ese subordinado malo, yo qué sé. ¿Dios lo ama tal como lo ama usted? ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿por qué está haciendo usted discriminando? ¿Qué le dice que haga usted? Miqueas 6:8, amar misericordia, punto. Hacer justicia de Dios. No se la complique. No le meta cosas que Dios no le dice que haga en su buena voluntad. Estás esforzándote para desarrollar esas cualidades recibidas como buen cristiano, esas cualidades de la naturaleza divina que ya moran en ti. ¿Estás dispuesto a reflejarlas por amor a Cristo? Es una pregunta muy personal que se debe de hacer todo cristiano. Termino con el caso del rey Salomón. El rey Salomón fue un caso de que tuvo todo en la vida, ¿sí o no tuvo todo? Tuvo 1000 mujeres, aunque eso no sé si es bueno. Claro, demuestra que es malo, ¿verdad? La vida de Salomón demuestra que fue un desastre, ¿verdad? En eso, por eso. Demuestra que tuvo mucho dinero, tuvo mucha fama, mucho poder. Tuvo todo lo que las personas del mundo añoran y desean. Pero tardíamente en su vida, en su vejez, gracias a Dios, pudo entender al final de su vida qué es hacer la buena voluntad de Dios. Y eso lo refleja en su libro, en su vejez lo reflejó en su libro Eclesiastés. ¿Sí lo ha leído? Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, 12 capítulos. Se lee rapidísimo, mire. Yo les recomiendo que hoy vayan y lo lean. Se lee así, lo va a leer rapidísimo. Ni media hora. Primeramente, hemos de notar que Salomón nunca fue un mediocre. Nunca. Él ni para casarse fue, ¿verdad? Se casó con 300. No, 700, perdón. 700, ¿no? Y tenía 300 concubinas. Se casó con 700. Ni para casarse era mediocre. Le echaba ganas en todo. En todo le echaba ganas. Se esforzaba en todo. Salomón, sin dudas, se tomó en serio eso de echarle ganas, de esfuerzo al máximo y en todo. Y ahí en el libro de Eclesiastés lo refleja una y otra vez, que construía cosas, veía los astros celestes
y checaba los movimientos, la perfección de sus movimientos, la sincronía y el orden que tenían. Checaba las estaciones, las flores, los árboles, el sistema de cosecha, de ganadería, y a todo le echaba ganas y se llenaba de conocimiento y experiencia. Y dice así, y si vemos en el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo desde el 12, lo voy a leer en la traducción viviente, me voy rápido. Eclesiastés 1:12 dice: yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano, dice esta versión. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. En la Reina Valera dice es como vanidad, ¿verdad? Es vanidad. ¿Por qué es vanidad? Ahora van a ver. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Salomón se dio cuenta que todas estas buenas cualidades de los hombres que Dios nos dio, ¿no? Y a él le dio muchas cualidades. No servían para nada, eran vanidad. ¿Por qué? Si no se aplicaban para la buena voluntad de Dios, todo iba a terminar en algún momento. ¿Con qué? Con la muerte. Y la buena voluntad de Dios, ¿qué es? Expandir el reino celestial. Y él se dio cuenta, no se trata de expandir territorialmente el reino de Israel, porque era el rey, ¿no? Salomón. Ni mucho menos la fama, la riqueza de su rey y de su pueblo. Esas son cosas secundarias. La voluntad de Dios es expandir el reino celestial de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La trágica existencia del género humano era que todos íbamos a morir tarde que temprano. Por más cualidades buenas que tenía. Y él tenía la gran mayoría de las cualidades buenas, Salomón. Y nada de lo que nosotros hagamos para trascender en esta vida, con todas esas buenas cualidades que hemos recibido de Dios, nada iban a trascender más allá de la tumba. ¿Sí entiende, no? Eclesiastés capítulo 2, versículo desde el 13, en la traducción viviente seguimos, dice así. Salomón dice, pensé, versículo 13, pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Es verdad, eso sí. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. ¿Quiere usted trascender en su vida? Predique el evangelio. Expanda el reino de Dios. Haga justicia en su vida. Muestre lo justo que es Dios. Muestre el amor de Dios a través de la misericordia. Camine humillado delante de Dios. Hágale caso a la voluntad de Dios, que es buena. Sin eso, sin la buena voluntad de Dios, nada tiene sentido, dice Salomón. Él se dio cuenta, el hombre más sabio de la historia de la humanidad, se dio cuenta de eso en la vejez. Y los puso en un libro para que nosotros no nos tardemos tanto, mis hermanos. Si estamos utilizando las buenas cualidades recibidas de parte de Dios, principalmente para el reino de Dios y su justicia, y no para mi reino terrenal, por así decirlo, entonces mi vida va a dejar de ser vana. Ya no va a ser vanidad como perseguir el viento. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace a través de mi vida, su justicia y su misericordia, no van a terminar en la tumba, sino van a trascender
a lo eterno, porque gente, almas se van a salvar. Mis hijos se van a salvar. Mi esposa, mi esposo se van a salvar. Mis padres se van a salvar. Mis compañeros de trabajo se pueden salvar. Mis amigos de la infancia se pueden salvar. ¿Qué hay más trascendental e importante que esto, mis hermanos? A ver, ¿qué fama? Si Salomón fue el más famoso. El trabajo, que es una bendición que Dios dio a los hombres, ya tampoco va a ser vanidad. Vamos a Eclesiastés 2, 22 y 23 y dice así, seguimos en la traducción viviente, 22. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente, nada tiene sentido. Bueno, así queda el que trabaja para su propia voluntad, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo el contraste. Muchos perezosos y ociosos utilizan esto. Mira, Salomón dice que no trabajemos con ganas. Nah, o sea, por favor. Pero ahora estamos entendiendo, ¿verdad? Que está haciendo la comparación de que si yo vivo para mi propia voluntad, pues todo termina en la tumba. Todo, hasta el trabajo, que es tan bueno, que es una bendición de Dios, va a ser vano. No sirve para nada. Mas sin embargo, cuando estoy trabajando y pensando en el reino de Dios, siendo luz, brillando la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, la gente va a hablar, ¿por qué eres cristiano? Y ahí voy a predicarles el evangelio y van a ser influidos, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, mis hermanos. Y así se expande el reino de Dios en los corazones de las personas. ¿Qué hay más trascendental que eso? Nada. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el trabajo comienza a tener sentido eternal. ¿Está motivado a trabajar así para la buena voluntad de Dios? Motiva, los que somos padres, motiva a sus hijos a que trabajen para un propósito mejor y no solamente para que, mira, estudia esta carrera para que tengas mucho dinero. Para que, the money, man, show me the money. No, el dulce dinerito, ese mi hijo. Me lo consigues y me mantienes cuando esté viejito, ¿eh? Ok. Transaccional. ¿Está motivando a su hijo a un propósito mejor? La Biblia nos está enseñando. ¿Cuántas veces le enseñó a su hijo a que trascienda en esta vida? Y trascender no es tener 1 millón de seguidores en Instagram, ¿verdad? O Facebook. No. No ser el presidente de la nación para tener gran poder y mandar. No. Es brillar la luz de Cristo, la justicia de Dios. Y que la gente diga, ¡híjole! ¿Por qué eres diferente, hombre? Soy cristiano. Ah, poco. Sí. Es que yo tengo muchos amigos cristianos que no, dicen que son cristianos, pero toman, fuman, maldicen, fornican por todos lados. No. Esos quizás son oidores, pero no hacedores. Pero yo soy cristiano, no, un cristiano normal, oidor y hacedor. Y fallo a veces, tropiezo, pero me levanto. No es mi costumbre tropezar, pero como soy humano a veces tropiezo. ¿Usted piensa que no le va a llamar la atención a esa persona? Claro que sí le va a llamar la atención. La corona de justicia de usted en el reino celestial se agranda y se hace bella. Eclesiastés 7:29. Seguimos en la traducción viviente. Eclesiastés 7:29. Sin embargo, dice Salomón, fíjese, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. ¿Qué dice aquí? Nos dio el Señor capacidad de ¿qué? De pensar. Nos hizo a imagen y semejanza de Dios, nos dio conciencia. O sea, poder tener la capacidad de obrar y decidir el bien y no el mal. Eso es la conciencia, la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Pero nosotros, dice la palabra aquí en Eclesiastés 7:29, dice Salomón en su experiencia, dice, pero nosotros elegimos hacer nuestra propia voluntad. Muy buenas intenciones, claro, sí. Pensando que nos va a ir bien con eso nomás. Y eso nos lleva, dice la palabra, ¿en dónde? A camino ¿qué? Descendiente.
Camino de destrucción significa, ahí en el hebreo. Terminamos, Eclesiastés 12:11 dice así. Eclesiastés 12:11 dice, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Así es la palabra de Dios, porque nos señala la necedad de muchas veces de nosotros de seguir ¿qué? No la buena voluntad de Dios, sino nuestra propia buena intención, nuestra propia voluntad. Y Él con el aguijón o con la vara de su palabra nos ofende, nos mueve de nuestra zona de confort para que no sigamos viviendo según nuestras buenas intenciones y no en la voluntad de Dios. Y dice el versículo 13 y 14 ahí en Eclesiastés 12, así culmina el relato. Conclusión, mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará a cada cosa por que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Si Dios juzgará todo lo bueno y malo que hicimos en esta vida temporal, y aquí lo está diciendo, entonces el vivir la voluntad de Dios nos da un propósito eterno. Nos da la confianza de que nuestro trabajo no es en vano. Nos impulsa a vivir fuera de la vanidad de este mundo, desarrollando al máximo todas las cualidades buenas que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para salvación de almas, para aumentar la población. ¿En dónde? En el reino de Dios. Eso es principal, mis hermanos. ¿Vale la pena vivir primeramente para el reino de Dios y su justicia? Amén. Chéquelo bien. Los que dijeron amén, es un compromiso con Dios. No es conmigo. Yo no soy más que un hermano de ustedes. Claro que sí vale la pena. Aproveche su vida según la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y verá cumplirse las palabras de Dios, sus promesas en sus vidas. Porque las buenas cualidades recibidas de Dios deben de acompañarse de esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie. Señor, te damos gracias, mi Dios, porque hoy nos has enseñado como aguijón y vara, Padre. A veces nos duele por nuestra necedad de seguir nuestra propia voluntad. Padre, perdónanos. Perdónanos la insensatez de seguir camino descendente de destrucción y pensar que vamos bien. Señor, ayúdanos a recapacitar y a arrepentirnos si estamos en camino de destrucción. Ayúdanos a seguir desarrollando al máximo todas las buenas cualidades que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a expresarlas en tu justicia y en tu misericordia, mi Dios. Ayúdanos a ser de bendición a otros, de dar sin querer recibir nada a cambio. Ayúdanos a ser cada día más como tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, aparta todo mal pensamiento, todo vivir según nuestra propia voluntad, que nada bueno va a traer a eso. Ayuda a cada una de estas almas que tú tanto amas, a cada una de estas almas que ahora están escuchando, a que no solo hayan escuchado el día de hoy, sino que vayan hoy y salgan de esta congregación y sean hacedores de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén.